Buenos días, alumnos, bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy vamos a estar iniciando un repaso con el conjunto de los números racionales, conjunto numérico que forma parte del conjunto de los números reales. Recordemos que los números racionales son aquellos que están conformados por lo que son las fracciones, que son aquellas que tienen un numerador y un denominador. Y bueno, recordemos que por ese motivo también las expresiones decimales forman parte de los racionales, porque de una fracción se obtiene una expresión decimal, ya que si tú divides numerador entre denominador, obtienes un decimal. Ahora, los decimales tienen unas clasificaciones. No todas las clasificaciones forman parte de los racionales. Solamente forman parte de las racionales en referencia a las expresiones decimales, lo que son las expresiones decimales limitadas, ¿ok? Son aquellas que su cantidad de decimales es finita, o sea, tiene un fin. Y lo que son las expresiones decimales ilimitadas periódicas puras y mixtas. Las puras son aquellas cuya parte decimal es infinita, pero esa cantidad de decimales infinitos se repiten justamente a partir después de la coma. A partir después de la coma. O sea, la coma, luego viene la cifra que empieza a repetirse de forma infinita. Y las mixtas, antes de esa repetición infinita, tiene un número distinto que no forma parte de la repetición. Se llaman mixtas. Y esa cifra que está entre la coma y las cifras decimales que se repiten se le llama anteperiodo. Esas son las mixtas. Bueno, en conclusión, lo que son las limitadas e ilimitadas periódicas mixtas y puras forman parte, junto con las fracciones, a los números racionales. Mientras que las que son ilimitadas no periódicas, como por ejemplo el número pi, que es 3,14, 15, 92 y un montón de decimales infinitos que no tienen ningún tipo de repetición en ninguna parte, no se repiten, no son periódicos, esas cifras se consideran como irracionales. ¿Ok? Y por supuesto, ellas al ser irracionales, por supuesto, no forman parte de los racionales. O sea, esas son las únicas expresiones que forman parte de los irracionales. Además que los irracionales son las únicas expresiones decimales que no se pueden convertir a una fracción o que no vienen de una fracción. Pero bueno, en conclusión, los racionales e irracionales forman parte del conjunto de los números reales. Bien, nosotros nos vamos a estar enfocando en algunos conceptos que tienen que ver específicamente con los números racionales. Las fracciones. Les invito a que lean la guía pedagógica, la primera parte, que es una información que necesito que recuerden, qué es una fracción, cuáles son los elementos que tiene una fracción, todo eso. Yo me voy a ir a lo concreto, que es la parte ya más de resolver. Bueno, vamos a iniciar con el concepto de fracciones equivalentes. ¿Cuándo yo sé que dos fracciones son equivalentes? Ahí dice bastantes cosas, ¿no? Pero podemos llegar a la conclusión de que dos fracciones son equivalentes cuando a través del producto cruzado, como lo podemos ver acá, aquí tenemos una fracción a sobre b, una fracción c sobre d. Si aplicamos un producto cruzado entre ambas fracciones, es decir, cruzado es multiplicar a por d y multiplicar c por b, porque estoy diciendo producto es multiplicación, cruzado. Cuando yo multiplique de forma cruzada, me debe dar el mismo resultado. Y si me da el mismo resultado, quiere decir que las fracciones son equivalentes. De no dar el mismo resultado, entonces no son equivalentes. Aquí tenemos un ejemplo ya con valores numéricos, ¿ok? Donde tengo 3/4 y 15 sobre 20. Si multiplico cruzado, así como está acá, es decir, 3 por 20 y 15 por 4, me va a dar ambas multiplicaciones 60. Lo que quiere decir entonces que estamos en presencia de fracciones que son equivalentes. También puedes hacer la multiplicación de 3 por 20 y de 15 por 4 y ambos resultados dividirlos. Si da 1 esa división, entonces estamos en presencia de una fracción equivalente.
Vamos con lo que es la amplificación de fracciones. Bueno, como el nombre lo dice, es amplificar, es aumentar. Eso es como un sinónimo, ¿eh? Para nosotros amplificar una fracción, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador y el denominador, multiplicarlo por un mismo número. ¿Ok? Y así encontraremos fracciones que son equivalentes a esa, pero con números más altos, valores aumentados. Entonces, aquí si se fijan, yo multiplico 2 tercios, tanto el 2 como el 3 lo multiplico por 2. El 2 pasa a ser 4 porque 2 por 2 4 y 3 por 2 6. 4 sextos es una fracción equivalente a 2 tercios. Y es una amplificación de la fracción 2 tercios. Luego, esa misma fracción 2 tercios la multiplico por 3, dándome 3 por 2 6 y 3 por 3 9, 6 novenos. Esta es equivalente a esta, pero es amplificada. En conclusión, para yo encontrar la amplificación o amplificar una fracción, y dicho sea de paso, cuando amplifico encuentro una fracción equivalente a esa, lo que tengo que hacer es multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Simplificación de fracciones, todo lo contrario, es reducir. Para eso tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Cuando yo simplifico una fracción, también encuentro una fracción equivalente representado con valores más pequeños, más reducidos al de la original. Y a medida que voy a encontrar una fracción equivalente, va a haber un momento en que ya no voy a poder seguir simplificando y esa fracción que encuentro al final, ya cuando no puedo simplificar más, se llama fracción irreducible. Por ejemplo, aquí 18 y 36. El 8 y el 6 son números pares. Existe una regla de divisibilidad que es la del 2. Aquí está la regla de divisibilidad del 2. Para repasar, estoy repasando con ustedes porque esto ya lo han visto en primer y segundo año. ¿Qué hago? Bueno, si acaba en 0 o cifra par. Bueno, eso, ahí acaba en 0 o en cifra par. Entonces se puede dividir entre 2. Fíjense ustedes. Por ejemplo, yo lo hubiese dividido entre 2. Sin embargo, aquí lo dividen entre 3 porque también se puede entre 3. ¿Qué pasa? Cuando se puede dividir entre 3 porque también aplica la regla de divisibilidad del 3. Si yo sumo los dígitos, 8 más 1 es 9 y 6 más 3 es 9. No es que lo voy a dividir entre 3 porque los dos me dan 9. No. Sino que, o sea, porque puede causar confusión de que me tiene que dar el mismo número. No. Te tiene que dar es un múltiplo de 3. Es decir, te tiene que dar la suma de los dígitos, te tiene que dar 9, te puede dar 18, 27. Es decir, todos los resultados de la tabla del 3. Entonces, aquí casualmente los dos da 9. Entonces se puede con la regla del 3. Vamos a buscarla a ver qué dice la del 3. La suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Bueno, ahí está. Luego me queda 6 sobre 12 y aquí se divide entre 6 porque también está la regla del 6. Vamos a ver qué dice la regla del 6. Es divisible por 2 y por 3. Es decir, que si las cifras son, bueno, exacto. Es decir, que yo pude haber dividido 18 y 36 entre 6 sin ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué? 18 y 36 se pudo dividir entre 6 al principio porque 18 y 36 son divisibles entre 2 y 3. Porque 18 y 36 terminan en un número par, se puede dividir entre 2. Y al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3. Entonces también se puede entre 3. O sea que hubiese podido aplicar la del 6 desde el principio. Pero sin embargo aquí se aplica. Porque 6 y 12, fíjense ustedes, el 6 y el 12 son números pares. Se puede con la regla del 2. El 6 es múltiplo de 3 porque 3 por 2 es 6. Y 1 más 2 es 3. Y 3 es múltiplo de 3, evidentemente. Entonces, al poderse dividir entre 2 y 3, puedo aplicar la de 6. Y queda un medio ya simplificado porque no hay manera de simplificarlo. Entonces, esta es la fracción irreducible. Es equivalente y es irreducible. Este es equivalente. Bueno, así se hace la simplificación. Y para cerrar, vamos con lo que es, bueno, más o menos lo mismo, lo que es la simplificación. ¿Ok? Esa simplificación que le estaba explicando anteriormente es a través del método de las divisiones sucesivas. Es ir dividiendo numerador y denominador por una misma cifra, ¿ok? Utilizando las reglas de divisibilidad que son estas que están acá. Fíjense acá. 156 y 168 son cifras pares. Se divide entre 2.
¿Ok? No sé si se hubiese podido dividir entre 3, creo que no, porque 5, bueno, creo que, vamos a ver, 5 más 6 es 11 y una 12. 12 es múltiplo de 3 porque 4 por 3 es 12. 6 más 8, 14 y una 15. Bueno, imagínense, 156 y 168 aplica para la regla del 2 y para la regla del 3. Por lo que puedo aplicar la regla del 6, porque la regla del 6 dice que si es divisible entre 2 y 3, entonces se aplica la regla del 6. O sea que yo pude haber dividido 156 y 168 entre 6 y ya me hubiese ahorrado por lo menos un paso. Creo que hubiese pasado directamente para acá. Entonces, bueno, aquí se hace lentamente. Primero se divide entre 2 porque son números pares. Luego se sigue dividiendo entre 2 porque ambos son números pares. Y aquí, bueno, no, los dos no son pares, nada más el de abajo. Pero al sumar los dígitos, da múltiplo de 3. 9 más 3, 12. 4 más 2, 6. Ambos son múltiplos de 3, se dividen entre 3 y se encuentra el irreducible. Aquí pasa lo mismo, son pares, se aplica la regla del 2. Son pares, se aplica la regla del 2, es decir, divido las dos cifras entre 2. Eso me da, o obtengo esto que está acá. Bueno, esta de arriba es par, pero esta no es par. Entonces, sumo los dígitos, este da 21. 21 sí es múltiplo de 3 porque 7 por 3 es 21 y 6 más 3 9. También es múltiplo de 3. Entonces se divide entre 3 y me queda 196 entre 21. Y uno pensaba que se había acabado todo. Aquí en esta tabla no está la regla del 7. Pero estos son divisibles entre 7. La regla del 7 tiene su particularidad. Sí, tiene su particularidad. Que si mal no recuerdo, ya lo recordé. Dice que la última cifra, en este caso el 6, se separa de las primeras cifras, es decir, 19 y 6. Esa última cifra se multiplica por 2, me va a dar 12. Y resto las dos cifras, 19 menos 12, 7. 7 es múltiplo de 7. Por eso es que se aplica la regla del 7. Repitiendo la regla del 7, para los que no se acuerdan, separo la última cifra y la multiplico por 2. 2 por 1, 2. Sí, 2 por 1. Bueno, aunque yo le voy a ser sincero, aquí no hace falta hacer esa separación. Porque tan sencillo como esto, el 21 ya se sabe que es divisible entre 7, porque 7 por 3 es 21. Entonces yo creo que no hace falta estar haciendo tanto proceso. Ya se sabe. Bueno, y se divide entre 7 y me da 28 entre 3. Esa es la irreducible. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta clase del día de hoy. Es importante que lean la guía pedagógica. Lo que estamos haciendo es repasar lo que se vio los años anteriores. Que tengan muy buen día.